Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, les cuento que la señora Laura Sarabia, que lo que sabía en materia de dinero era manejarlo dentro de unas cajas muy grandes que se le perdieron y que las buscó violando todas las leyes imaginables y violando la dignidad de las personas que cayeron bajo su mandato terrible. Pues esta señora va a manejar una cantidad de dinero gigantesca y no sabe de economía y no sabe de administración y no sabe de empresas absolutamente nada. ¿Cuánto maneja la prosperidad social de Mar? Doctor ¿Cuánto va a Fernando, manejar esta mujer? estamos hablando de un presupuesto que puede superar los 11 billones de pesos. 11 billones con B de pesos. Es el presupuesto que va a manejar Laura Sarabia, que en el año 2017 como asesora tenía un salario de 2 millones de pesos y hoy en el año 2023 tendrá un salario de 27 millones de pesos. Muy bien, a mí no me importa el salario ni me mortifica que gane mucho dinero, pero por Dios, haciendo algo que sepa hacer. ¿Cómo va a manejar esta mujer semejante cantidad de dinero si no ha manejado un peso? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con prosperidad social? ¿Qué va a pasar con el país? Ya, el banquero es Petro. Y ahora Laura Sarabia es la que maneja, ¿cuántos? 11 billones de pesos. Escuchen, 11 billones de pesos y no ha manejado un peso en toda su vida. Bueno, muy bien. Son las cosas que están pasando, ¿no, Amar? Pues aunque parezca increíble, doctor Fernando, doña Laura ha caído parada. Algunos ya dicen que todo esto tiene que ver con una estrategia para que ella quede sujeta a investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, no ante la justicia ordinaria. Eso es lo que han dicho algunos, que esta es la razón por la cual ella entra a ser la directora del Departamento para la Prosperidad Social. Para quienes no entienden cuál es la tarea del departamento, el departamento se encarga principalmente de entregar toda la bolsa de subsidios que plantea el gobierno de turno. Por esa misma razón, semejante cantidad de dinero tiene adscrito en presupuesto esta sola entidad. Laura Sarabia, que empezó a estudiar, terminó su pregrado en el año 2015 en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, tiene una maestría en Comunicación Política y una especialización en Marketing Político y Estrategia de Campaña, que trabajó para el partido de la U, fue UTL de Armando Benedetti y luego terminó siendo secretaria privada de la presidencia de la República a cargo de Gustavo Petro. Ahora es, pues nada más y nada menos que una de las mujeres más poderosas, doctor Fernando. El presupuesto del DPS perfectamente es el de 3 o 4 ministerios sumados. Tres o cuatro, mucho más, mucho más. Sí, aquí hay ministerios de 2 billones de pesos. Así que, de hecho, el de Francia Márquez va a tener billón y medio, ¿no? Bueno, El billón de pesos para pagarle a los que no matan, a los que no tienen por qué matar, y los 500.000 millones de pesos de funcionamiento. de manera pues que 11 billones de pesos y de ahí en adelante, porque esto va a ser subsidios y subsidios y subsidios. Y todo eso lo va a manejar una persona que no ha manejado un peso en la vida ni sabe cómo manejarlo. ¡Qué horror! Bueno, pero esas son las cosas que están pasando. La Procuraduría pide declarar inconstitucional el decreto de emergencia de La Guajira. Ese decreto de emergencia, ¿qué pasó con él? Con el decreto no ha pasado nada, doctor Fernando, quien lo creyera. Es absurdo. Uno esperaba que el gobierno, es que definitivamente más evidente no puede ser. Cuando el presidente Petro viajó a La Guajira, se le ocurrió simplemente, como se le puede ocurrir cualquier cosa, de hecho se le ocurren muchas. Dijo que había que declarar la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira
y de inmediatamente también inventó de manera muy rápida las razones por las cuales había que declarar la emergencia. Y el invento, yo lo digo con toda consideración, doctor Fernando, el invento fue pretender decirle al país o llevar al convencimiento al país que el asunto del calentamiento global o la variación de la temperatura en el departamento de La Guajira es producto de un hecho sobreviniente cuando estamos viviendo unos fenómenos de cambio climático que pueden perfectamente datar de más de 40 y tantos mil años en la historia. Primero eso. Y segundo, trató como un hecho sobreviniente la muerte de los niños por desnutrición en La Guajira. Tampoco es un hecho sobreviviente. Lamentablemente ha sido un hecho que ha estado escrito en la historia, que se repite y que incluso algunas personas que han hecho el estudio sociológico de lo que pasa en La Guajira han dicho que en gran parte se debe a la forma en cómo ellos en su cultura funcionan en el día a día. Porque pues primero hay alimento para el abuelo o para el papá y luego para la mamá y los niños, lo que hace que haya un desequilibrio en la forma en cómo se distribuye la alimentación en el departamento. El caso es que la Procuraduría le ha solicitado a la Corte Constitucional tumbar el decreto de emergencia en un concepto que le entregó a la Corte Constitucional en medio del estudio que está haciendo en estos momentos la Corte. Le pide que declare inexequible el decreto porque asegura obviamente que esos hechos en los que se fundamentó la declaratoria, doctor Fernando, como usted lo dijo y como aquí lo estudiamos en la hora de la verdad, desde el primer momento en que conocimos el decreto, no son hechos sobrevinientes como así lo ordena la Constitución política. Pero además, es un decreto que extiende sus efectos a todo el país, porque el dinero enorme que va para La Guajira, según este decreto, es un fondo que se nutre, entre otras, de lo que paga la gente por sobrecostos de la energía en toda Colombia. Petro no tiene facultades para eso, ni el decreto de emergencia económica y social da para eso. Un hecho circunscrito a La Guajira termina siendo pagado por el país entero. Bueno, de mar, y la marihuana con rango constitucional. Era lo que faltaba, ¿no? Ayer el gobierno y sus congresistas en la Cámara de Representantes, Comisión Primera, hicieron gala de su poder, de la aplanadora que tienen en esa comisión, para poder aprobar en primer debate el proyecto de acto legislativo que pretende constitucionalizar el consumo de marihuana en adultos. Aquí, doctor Fernando, no ha servido de nada, lamentablemente. Las voces de niños que han ido al Congreso de la República con autorización de sus papás a contar la tragedia que vivieron. Niños desde los 13 años que cayeron en manos de la marihuana y terminaron en otras sustancias peligrosas. Esas voces no sirvieron. No sirvieron los papás que fueron al Congreso de la República, a las audiencias, a decir, por favor, no aprueben eso. Es un peligro para nuestra sociedad. Tampoco ha servido. Lo cierto es que ayer celebraban algunos de la que llaman, ellos se autodenominan progresistas, doctor Fernando. Claro, uno no entiende dónde está el progresismo en una persona que lo que está buscando es la autodestrucción y la destrucción de la dignidad humana, porque pues una persona que está bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva, pues carece de eso, de dignidad para poderse gobernar, para poderse autodeterminar. Lo cierto fue que ayer lo aprobaron y lo celebraban con bombos y platillos. ¿Y quiénes? Los progresistas. ¿Quiénes? Los mismos que está apoyando el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República para que sea una realidad la posibilidad de consumir marihuana, dicen ellos, de uso adulto. Pero ¿quién garantiza que sea De de uso uso adulto? adulto. Nosotros, los que estudiamos Derecho Penal Especial con el doctor Lisandro Martínez Zúñiga, tenemos muy buenos recuerdos de lo que él nos hablaba respecto de los enmarihuanaos, respecto del efecto que eso produce sobre la personalidad, cómo es destructiva, cómo vuelve pedazos al ser humano y lo convierte en, en un animalito, en un animalito muy triste, el marihuanero. Las llaves falsas. Ay, ese libro. Cuánto lamento que ese libro nadie lo haya rescatado. No sé si en Manizales alguien recuerda el libro del doctor Vélez Sáenz, su propia tragedia, su dolor con las llaves falsas. Muy bien, pero vamos a tener marihuana por rango constitucional. Nos faltaba eso. Bueno,
Y los 10 billones para la CPS, cuadra la CPS y asunto concluido. Otra ¿Ya se gran superó el mentira. problema? No. Pues no, doctor Fernando, esta es y esta sí es una gran mentira que han promovido los adeptos al gobierno del presidente Gustavo Petro, y es tratar de llevar al convencimiento al país que vaya regalo el que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro. En esos términos, los 10 billones de pesos, doctor Fernando y audiencia, que el gobierno nacional acaba de girar para el funcionamiento de las EPS, el caso de Sura, Sanitas, Compensar, que alcanzará hasta fin de año, no es un regalo, primero que todo, y no se los va a entregar a todas las EPS. Pero tampoco es verdad, doctor Fernando, que esto sea un dinero extra, sino que es un dinero que se giró por concepto de unidad de pago por capitación, que es lo que se paga por cada ciudadano para poder ser atendido. Pero ese es el dinero público, no es el dinero que sacó el presidente Petro porque le sobró del fin de semana y lo va a gastar en la salud de los colombianos. Es nuestra plata la que acaban de entregar. El problema sigue latente y es persistente. Hay problemas para garantizar la continuidad del pago en la medida en que no se haga un recálculo sobre el porcentaje en la unidad de capitación de pago por capitación. Eso se tiene que trabajar, doctor Fernando. Si no, va a ser muy difícil mantener en pie las EPS. Lo curioso es que el presidente Petro le hace mucha gracia decir que el sistema puede caer como un dominó. Y de hecho, por ahí retuiteó a algún ciudadano que puso su video cuando le hablaba a Daniel Coronel y le decía que no necesitaba ni siquiera de financiarlos, que con que se cayera una se caían las otras. Aclararle al país que esto no fue un regalo y que el problema sigue. Así que esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto, o será que están esperando aprobar la reforma a la salud, estatizando la salud, y ya con eso pues no tendrán que preocuparse por el pago a las EPS. Con el objetivo que tiene el presidente Petro, que es estatizar la salud y poner la salud en manos de los políticos y los politiqueros. De manera que la salud que es sagrada, la salud que en Colombia ha funcionado y de qué manera ha funcionado, la salud en manos de los politiqueros. Era pues lo que faltaba como desgracia, como desventura. Y es que, doctor Fernando, hay un fenómeno que bien debería estar analizando el gobierno de turno, y es lo que está pasando en tantos lugares del mundo con las enfermedades y las variaciones de algunas de esas enfermedades. Lo que ha hecho que el costo en los servicios de salud aumente no solamente en Colombia, en todo el mundo. Y es que hoy el cálculo que se hace de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, tiene un atraso en los valores de por lo menos 2 años. Esto tiene que actualizarse y obviamente tiene que subir ese rubro para poder cubrir los temas de salud de cada uno de los colombianos. Creo que esa es la parte que no quieren entender los técnicos del Ministerio de Salud. Bueno, Demar, antes de que usted nos hable de lo que ha estudiado y lo ha estudiado a fondo sobre la reforma laboral, que va a acabar con muchos sectores productivos del país, entre otras con el sector agrícola pecuario. No sé qué es lo que va a suceder, porque tampoco sé a quién se le ocurrió este esperpento de reforma laboral. Antes de eso, les prometimos a ustedes que les íbamos a decir lo que está pasando con lo que puede ser la mayor tragedia en la historia de los Estados Unidos. El huracán que viene llegando a las costas de la Florida. ¡Qué horror! Les cuento que ya tocó tierra en categoría 3. Por fortuna no fue en categoría 4, aunque pues la diferencia no es mucha. En Keaton Beach, en la Florida, ha entrado el huracán y va a recorrer gran parte de la Florida hasta que salga otra vez al mar. Es una tragedia de unas dimensiones inenarrables de mar. Nadie le está poniendo a esto la atención desde Colombia. En los Estados Unidos todo el mundo está pendiente. He revisado los reportes de las grandes cadenas de noticias. Todas están trabajando desde la madrugada. CNN, por ejemplo, que la logré ver, está trabajando desde las 4 de la mañana para contar esta tragedia espantable. El mayor
desastre en la historia de los Estados Unidos con el huracán Idalia. Entró ya a tierra firme, era lo que les íbamos a decir, faltaba, se estaba aproximando, muy al norte de la Florida, en un sitio que se llama Keaton Beach. Bueno, Demar, hablemos un poco de la reforma laboral antes de despedirnos. ¿Qué viene con la reforma laboral? ¿A quiénes van a acabar con la reforma laboral? Hágame el favor. Contrato de trabajo con los que cosechan el café. Se ve que quien redactó ese decreto o ese proyecto de ley no ha visto nunca lo que es una cosecha cafetera y lo que son esos transeúntes que van cogiendo una cosecha aquí, una cosecha allá, una cosecha más allá y que no tienen guía ni patrón ni nadie. Cogen café, les pagan por coger el café y se desaparecen. Pero en fin, ¿en qué consiste la reforma laboral y cuáles son sus elementos definitivos, Demar? Doctor Fernando, la reforma laboral de la que conocimos su texto a finales de la semana pasada trae elementos que deben preocuparnos a todos y me voy a referir a algunos de los artículos para quienes tienen la curiosidad de corroborar esta información. Los invitamos a que descarguen, por supuesto, el proyecto de reforma laboral y vean el esperpento al que nos están conduciendo. Reforma laboral que en el artículo 51 habla de la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo. Aquí hay un cambio que ellos proponen para el artículo 236A del Código Sustantivo del Trabajo, donde indican lo siguiente: la pareja adoptante del mismo sexo definirá por una sola vez quién de ellos gozará de la licencia de paternidad y quién la de maternidad, en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes. Entiendo yo qué es lo que pretenden, por supuesto. Recordemos que aun cuando la persona biológicamente sea una mujer, pero si se percibe un hombre, pues ella puede ser la que decida si quiere y en qué momento va a tomar la licencia. Lo complejo de esto, doctor Fernando, es que la definición de la licencia de maternidad se erigió bajo el presupuesto de que se trataba de un periodo en el cual la madre tenía que recuperarse del parto y tenía que darle primeras atenciones al bebé recién nacido, por supuesto, de su vientre. Esa es la razón fundamental por la que existe la licencia de maternidad. Aquí se deforma y aquí simplemente a una pareja adoptante del mismo sexo se le da esa posibilidad que va en detrimento, por supuesto, del rendimiento laboral, con excusa de que ellos tienen derecho a una licencia de maternidad y paternidad. Me parece que es discutible. De manera que una pareja adopta a un niño de 4 años y entonces tiene derecho a licencia de maternidad y a licencia de paternidad. Bueno, así es. Bueno, muy bien. Así es. Buena sorpresa para el empleador, ¿no? Es que yo estoy casado o resolví casarme o resolví juntarme o resolví cualquier cosa con un amigo y adoptamos un niño y entonces usted me tiene que dar no sé cuántas semanas gratis de trabajo, de no trabajo, pero remunerado. Y entonces esto es para mí que soy la mamá, pero el otro que es el papá también para tener licencia de paternidad. Bueno, qué horror, qué horror. ¿Qué más se les ha ocurrido? El artículo 38 del código acaba con el trabajo que por tantos años ha realizado la gente que se dedica al trabajo de cotero, de carpero, de bracero, que son trabajos complementarios del sector portuario, transportador o de abastos. ¿Y por qué lo acaba, doctor Fernando? Porque estos trabajadores quedarían obligados a ser contratados por uno de sus patrones con un contrato, por supuesto, a término indefinido, que se vuelve, doctor Fernando, la regla en el modelo de contrato. El contrato tiene que ser indefinido. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad con un cotero, doctor Fernando, aquí en Corabastos, por ejemplo? El cotero no trabaja solamente para el señor que tiene su bodega de cebolla o de papa o de fruta, porque es que el cotero descarga 2 o 3 camiones, póngale usted, o un camión, y él queda libre de esa primera labor y lo llama el señor que tiene la bodega de carbón
y le dice, venga, descarga este camión, y él va y descarga ese camión y se gana unos pesitos aquí, allí, acullá. Lo hace. Pero con esto lo está obligando a que solamente tenga un patrón. La pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a tener que pagarle al cotero, que además tiene un trabajo que es muy puntual, que es el de descargue y cargue de mercancía? ¿Quién podrá? ¿Quién tendrá la capacidad? No lo sabemos. Entonces, aquí un problema que van a generar con un sector que funciona y la gente es feliz, doctor Fernando, y funciona. Pero en fin, aquí ya lo quieren subvertir y lo van a convertir en otra cosa. Este artículo, señor. Demar, ¿qué pasa con los miles de personas que en el campo colombiano van recorriendo el país para coger una cosecha aquí y una cosecha allá? Y que cogen café, lo meten entre un canasto, viene alguien, miden cuánto café cogieron, le pagan una plata y se va. Y se va. Y muchas veces nadie sabe ni cómo se llama. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues van a acabar con el sistema de trabajo rural, doctor Fernando, en la medida en que se está obligando a que quien contrate a un jornalero, que este es el caso, ¿cierto? De quienes van a recoger una cosecha, muchas veces es un tema de un par de días, les van a obligar a hacerle contrato laboral a ese recogedor de la cosecha, donde le tienen que pagar, por supuesto, seguridad social, prestaciones sociales y demás por cuenta y tanto de ese contrato que van a suscribir. Pero le sumo, hay una protección al trabajo femenino rural y campesino, artículo 35, donde adicionan al título quinto del capítulo primero del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 113, lo siguiente. Protección al trabajo femenino rural y campesino. El trabajo de la mujer rural y campesina será especialmente protegido y se deberá reconocer la dimensión productiva, social y comunitaria de su trabajo. Ojo con esto. Cuando una persona contrata a un capataz, o contrata a un agregado en la finca y él tiene su esposa y sus hijos, pues obviamente está con ellos y viven en la finca haciendo los trabajos. Ya entonces la persona dueña de la finca no tendrá solamente que responder pagándole al capataz por todos los trabajos realizados, sino también tendrá que reconocerle a la mujer el trabajo femenino rural y campesino que ella haya elaborado, como sea el cuidado de animales, la preparación de alimentos u otros asuntos a los que haya tenido su cuidado. Qué horror, qué horror. No estuvieron en un campo jamás. No conocen esa realidad nunca. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo le parece el empresario agrícola? Contratando al hombre que es el que va a trabajar para él, pero queda contratada una mujer que no conoce, que no sabe qué es lo que está haciendo, que está trabajando en la casa y entonces va a ser también empleada del dueño de la finca. Virgen Santa, Virgen Y Santa, con acaba contrato con de esto. trabajo, ¿no? Sí, señor, claro, claro, tiene que haber, de por medio siempre hay un contrato de trabajo a término indefinido, que es lo que el proyecto por lo menos propone en todos los casos. Y eso significa, de hecho, la imposibilidad de múltiples contratos, doctor Fernando, para el trabajador. Eso es una de las cosas más complicadas que trae, porque eso acaba con la evolución de la forma en cómo trabajamos hoy los ciudadanos. Seguridad social y riesgos laborales en las plataformas digitales de reparto. Pues a la empresa de plataforma digital, llámele usted Rappi, Uber, Cabify, Pickup, debe hacer aportes a salud y pensión en un 60% para sus ahora en adelante trabajadores, cuando nunca en la economía colaborativa o de colaboración se ha denominado a las personas que están afiliadas a ella como trabajadores. Aquí los convierten en trabajadores. Eso supone, por supuesto, doctor Fernando, la desaparición del sistema de plataformas digitales y economía colaborativa. ¿Cómo Y le parece? El como dueño si de la fuera, plataforma o el que maneja la plataforma con personas que están en bicicleta en cualquier lugar del país esperando que les llegue la orden para cumplir, para hacer un mandado y para recibir una plata que la reciben inmediatamente y desaparecen o esperan la otra oportunidad o se van a su casa a hacer cualquier cosa o a conseguir otro trabajo. ¿Quién maneja eso? Nadie. y como si ya no fuera suficiente, doctor Fernando, y ya con esto termino, denle una miradita al artículo séptimo que modifica el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, porque
se habla de un debido proceso disciplinario laboral. Y por supuesto es aplicable esto a todos los trabajadores y empleadores del país. Em, lo que hace es, primero, recuerde usted, no se puede despedir a una persona sin justa causa, pero además el que va a determinar si hay o no hay justa causa es un juez de la República, ¿no? Así que usted tiene que, mientras tanto, si a usted le parece que tiene que salir de la persona, habrá un juez de la República que lo determine. Primer gran problema. Segundo, en Colombia casi el 85% de las empresas que generan empleo son MIPYMES. Significa empresas que pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más trabajadores a su disposición y crean un procedimiento especial para aplicar sanciones o despido con justa causa. Hay que comunicar, por supuesto, al trabajador, hay que hacer una formulación de cargos, hay que hacer un traslado de pruebas y de cargos al trabajador, hay que hacer un trabajo de declaración y descargos, hay que hacer un pronunciamiento o una sentencia por parte del trabajador donde motive la razón por la que lo despide, una imposición de una sanción que debe ser proporcional a los hechos que motivaron la terminación del contrato, una revisión de la decisión y todos estos procedimientos dentro de un término de 30 días hábiles. Eso es lo que propone. Yo no sé, Mari, doctor Fernando, qué a estudiar pasa, todo derecho laboral. ¿y qué pasa con el empresario que ocasionalmente eh, contrató a unas personas para desarrollar un tipo de trabajo y que ya no las necesita, que no les resultó el negocio, que fue una quiebra, que llegaron unos productos importados y los superaron? ¿Qué hace? ¿No los puede despedir? ¿Tiene que acudir a un juez? ¿Se tiene que quebrar? Pues tiene que dejar buena parte de su presupuesto y de su dinero, doctor Fernando, Joven Recaudo, para pagar lo que le corresponda, porque la idea de la reforma es que no haya trabajos que sean limitados por obra labor, sino porque sean trabajos que garanticen la estabilidad laboral de los ciudadanos. Bueno. Modelos: Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahí están los modelos, muy exitosos todos. Pregunte si en Venezuela el desastre campesino que se produjo y la falta de alimentos y el hambre que hay en Venezuela se debe a reformas de este estilo. ¿O qué fue lo que hicieron allá? ¿Qué fue lo que hicieron y qué fue lo que pasó con Cuba, que fue otrora el mayor productor de azúcar que había en el continente, con más de 10 millones, o que aspiraba Fidel Castro a que fueran 10 millones de toneladas, y ahora está en 500.000 toneladas? ¿Eso resultado de qué? De estas ideas comunistas sobre el trabajo y sobre la productividad, No me ¿no? imagino, doctor Fernando, a esos más de ya 100.000 cultivadores de coca en Colombia pagando seguridad social a los que van allá a Hágame el, raspar la coca. hágame el favor. Bueno, ya volveremos sobre estos temas y sobre muchos temas más mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Y les recordamos la tragedia que está cayendo sobre los Estados Unidos. Ya tocó tierra el huracán en categoría 3. Tuvo la cortesía de rebajar de categoría 4 a categoría 3. Está disminuyendo la intensidad, o ha disminuido la intensidad del viento, y causando un verdadero desastre